Chiqui, como dijimos hoy, estamos con el videito tutorial para las actividades de la semana. Se nos cortó imprevistamente la reunión, pero bueno, la idea sería retomar un poquitito lo que dijimos hoy para aquellos que no estuvieron en la reunión, que tenía que ver básicamente con seguir con el tema de la semana pasada. La semana pasada habíamos visto un poco lo que fueron las guerras de la República. Y esta semana, bueno, y digamos la expansión como consecuencia de esas guerras, la gran expansión que tuvo Roma durante la República. Lo que nos quedaría ahora para darle continuidad a ese tema es a ver un poquito cómo son las consecuencias de esa conquista, ¿cierto? Es decir, de qué manera cambia la mentalidad de los romanos a partir de la expansión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para repetir lo que decíamos hoy es justamente hacer ese comentario, ¿cierto? Dice, las conquistas produjeron un profundo cambio en la mentalidad de los romanos, ¿cierto? Eh, para empezar, sobre todo cuando entraron en contacto con Oriente, dice, abandonaron esos hábitos que tenían al principio de su existencia, que tenían que ver más que nada con la austeridad, con vivir de forma sencilla, y volvieron o adoptaron la forma de vida ostentosa de Oriente, cambiando prácticamente su forma de pensar esta situación, ¿cierto? Es decir, la corrupción se volvió moneda corriente, las ansias de riqueza a cualquier precio también fue una de las características que tuvo esta transformación y sobre todo eh, la transformación abarcó también eh, la economía romana, porque digamos, no tan solo es el pensamiento el que se ve afectado por estos cambios, sino que la economía va a transformarse debido a que la cantidad enorme de prisioneros de guerra que se convirtieron en esclavos como consecuencia de los triunfos de Roma fueron incorporados como mano de trabajo, ¿cierto? Como fuerza de trabajo. Esta nueva mano de obra va a desplazar a los que antes realizaban el trabajo que como me contestaban hoy. Esos trabajadores eran por lo general plebeyos, ¿cierto? Gente que estaba en una condición social que no tenía ningún tipo de beneficios como los patricios y que trabajaban para ganarse el pan de todos los días. Al ser reemplazados en sus puestos de trabajo por los esclavos, y muchos de ellos ni siquiera teniendo propiedades, porque en realidad las propiedades también eran otro de los derechos que básicamente tenían los patricios, poseían gran cantidad de propiedades, inclusive la expansión va a dar como consecuencia que las tierras vencidas van a formar parte, en gran medida van a repartirse entre las clases más poderosas, ¿cierto? Entonces, digamos, la república se expande, aquellos que colaboran, que en gran medida fueron los propios plebeyos formando las filas del ejército, son en consecuencia los que menos reciben, ¿cierto? Son los que son desplazados en definitiva como mano de obra y también son los que reciben, ¿sí? En el reparto de los botines de guerra prácticamente ninguna propiedad. Entonces, esta situación también, digamos, va a crear un desbalanceo en la economía, sobre todo porque Roma va a empezar a depender de las importaciones de Oriente. La mayoría de los talleres de los cuales se abastece para esta vida ostentosa están en Oriente, ¿cierto? Sí, sobre todo en la zona ahí de Palestina, de Siria, ¿sí? Y para eso justamente va a crear un déficit en su balanza comercial, para decirlo de forma sencilla, va a empezar a depender, a comprar más cantidad de productos de los que puede vender, ¿cierto? Eso sería una balanza comercial donde tengo dos platillos, ¿sí? Una balanza de dos platillos, en donde un platillo es lo que se compra y otro platillo es lo que se vende, ¿cierto? Si yo compro más cantidad de productos de los que vendo, tengo un desbalanceo, ¿cierto? Se inclina más hacia un lado esa balanza. Y como consecuencia, ese saldo va a ser negativo. Por lo tanto, esto va a generar, ¿sí?
inconvenientes en la economía que va a empezar lentamente a verse maltrecha. Hay un historiador romano, acá arriba yo les pongo de fondo, ¿sí?, la figura tallada en mármol de Salustio, ¿sí?, que es un escritor, quizás uno de los más importantes escritores latinos de finales de la República, que describe muy bien a la situación de Roma en esta época. De este otro lado, en el centro, tenemos a los hermanos Cayo, ¿sí?, Tiberio y Cayo Graco, perdón, y de este otro lado lo tenemos a Mario, que aparece ya en el problema desatado de la guerra civil. Entonces, brevemente vamos a hacer un recorrido por esta etapa. Primero vamos a hablar un poco haciendo hincapié a la descripción que hace Salustio de la corrupción generada justamente por estos cambios de la mentalidad. Hay un texto en el librito, ¿sí?, está en la parte oscura, pero yo se los voy a leer sobre todo porque en algunos casos no se ve bien, pero me parece que es justamente central para poder entender de qué manera se transforma la mentalidad de los romanos. Dice, el texto se llama La corrupción de la riqueza y dice así: creció primero, en consecuencia, la ambición del dinero y luego la del mando, alimento, por así decirlo, de todas las malas acciones. La avaricia, en efecto, vino a subvertir la lealtad, la honradez y demás virtudes, introduciendo en su lugar soberbia, crueldad, indiferencia religiosa y venalidad de todo lo existente. La ambición arrastró a muchos hombres a hacerse mentirosos, a tener una cosa reservada en el pecho y otra pronta en los labios, a medir amistades y enemistades, no conforme al mérito real, sino por interés, y a mostrar un rostro más recomendable que el corazón. Cambióse del todo la ciudad y su gobierno se convirtió del más justo y mejor en cruel e insufrible. Bueno, esto lo cuenta Salustio y es un poco la descripción de primera mano de la sociedad romana del siglo I a.C., que sirve para explicar gráficamente lo que veníamos nosotros relatando, ¿sí?, hasta acá. Entonces, hay una serie de palabras, de términos que utiliza Salustio, ¿sí?, que es interesante por ahí buscarlos, que pueden crear algún tipo de duda, como por ejemplo habla de la venalidad, que es, por ejemplo, no tomarle o no darle importancia o relajar la importancia que tienen las cosas religiosas, ¿cierto? Digamos, lo sagrado deja de tener valor. Y justamente habla de cómo esas virtudes que tenían al principio los romanos se van cambiando y se van perdiendo. Por otro lado, después tienen, y lo habíamos relatado también, que esta situación de descontento de la clase plebeya empieza a materializarse porque justamente el aumento de los productos, la falta de trabajo y sobre todo el no ver satisfechas sus pretensiones de una vida mejor, empiezan a capitalizarse y se van a formar básicamente, más allá de las clases sociales, dos partidos políticos bien claros que van a ser justamente que esta discusión la van a trasladar al Senado. Un partido político va a ser el partido senatorial, que por supuesto senatorial va a representar y va a estar conformado por los patricios, y el otro partido va a ser el partido popular, popul significa pueblo, ¿sí?, va a representar a la clase plebeya. Ese partido, decíamos hoy también, popular, aunque parezca mentira, va a estar conformado muchas veces por patricios, digamos, sus dirigentes, sus representantes van a ser patricios. ¿Por qué? Porque estos políticos veían en el Partido Popular una posibilidad de hacer carrera, ¿cierto? Es decir, representando la causa de los más humildes, hacer carrera, defendiendo la causa de los más humildes, hacer carrera política, que les permitía justamente alcanzar una mejor condición de vida. Esto no significa que compartieran íntimamente los problemas que tenían los plebeyos, ¿cierto? Es decir, acá volvemos sobre lo que dice Salustio, ¿no? Fíjense cómo se vuelven mentirosos, cómo se vuelven, cómo traicionan sus propios ideales, ¿no? Pero con tal de conseguir riqueza, son capaces de mostrar una cara distinta
un sentimiento distinto al que realmente tienen en su corazón, ¿cierto? Y como decíamos también hoy, aparecen, como en el caso de los hermanos Graco, aparecen inclusive dentro del partido senatorial, o sea, patricios, gente que pertenecía a la clase más alta, gente que está preocupada por conseguir, por lograr mejoras para la plebe, pero que en el intento, ¿cierto?, de hacer, por ejemplo, una reforma agraria, o sea, repartir tierras entre aquellos que no tenían nada y que inclusive no podían conseguir medios para mantenerse, hay una resistencia enorme de la clase patricia y son ejecutados, son asesinados. Primero uno y después el otro, ¿sí? Que terminan siendo, bueno, más allá de sus ideas particulares, terminan siendo asesinados. Esto lo van a encontrar ustedes en la página 151 y después aparece justamente ya prácticamente con la guerra civil en marcha. O sea, hoy decíamos que guerra civil es la guerra entre un pueblo, entre las diferentes partes de un pueblo, ¿cierto? De la misma, digamos, no se enfrentan contra nadie afuera, sino que es un enfrentamiento interno. Por eso civil significa una guerra civil, una guerra entre los ciudadanos, ¿cierto? Chivita significa ciudad, entre los miembros, ¿sí?, de la ciudad, entre los que habitan, en este caso Roma. Y bueno, lo vamos a tener justamente a Mario. Acá tenemos también, y lo comenta muy bien el texto, Mario es, fíjense en el tallado de mármol, es un militar famoso. Dice que la crisis justamente lo que va a hacer es permitir que la gente vea en los militares una posibilidad de orden y tranquilidad. Va a ser uno de los primeros que interviene en materia política, porque justamente, digamos, va a garantizar la tranquilidad a partir de la fidelidad de sus tropas, ¿cierto? Va a ser una persona popular también y por lo tanto es garantía de que va a restablecer el orden. Dice, es elegido cónsul hacia el 100, pero sus reformas también, por más que las pone en práctica, fallan, y se tiene que enfrentar además con el problema de los socios italianos. El socios, la palabra socio, significa justamente a los otros pueblos, lo habíamos charlado en uno o dos videos atrás. Los socios italianos eran los otros pueblos que habitaban la península itálica, que después terminan ganando la ciudadanía, pero que al principio estaban asociados, digamos, a los romanos. ¿Se acuerdan cuando habíamos nombrado a los volsos, a los umbrios, a los sabinos? Estos socios se levantan, digamos, se sublevan en contra de Roma y es necesario utilizar la fuerza para aplanar o terminar con las revueltas. En definitiva, fíjense que la crisis interna también se refleja en el exterior de la situación romana, ¿cierto? Y la utilización inclusive del ejército, primero en el caso de Mario y después de Sila, no va a dar resultados. Durante un tiempo van a lograr, sobre todo cuando están ellos ocupando los lugares de cónsul, para conseguir cierto orden, sobre todo a través de la utilización de la fuerza y el temor, pero la situación de fondo, como no se soluciona, que es justamente repartir tierras, apuntar a la igualdad, ¿cierto?, permitir que los que menos tienen consigan ese ascenso que están pretendiendo, la situación digamos, vuelve a desatarse. No lo van a conseguir ellos y tampoco lo va a conseguir el primer triunvirato, en donde ya va a descollar la figura, decíamos hoy, de Julio César, ¿cierto? Que sí, también era un militar muy importante, un político muy habilidoso, pero que tampoco logra pacificar o darle de forma permanente solución a los problemas que tenía justamente esta efervescencia social, esta puja entre
plebeyos y patricios. Bueno, vamos después con las, en el pad van a tener ustedes las referencias para poder hacer el trabajo. Espero que les haya ayudado. Queda el mail y queda también el teléfono para hacer videoconsultas. Me van manteniendo al tanto y cuanto mucho sumamos otro videito, ¿sí? Los saludo. Hasta luego, chiquis.